Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy preparamos un dulce típico de Navidad. Hoy hacemos galletas de jengibre. Lo primero que haremos será colocar un colador sobre un bowl para tamizar los ingredientes secos. Añadimos la harina común o harina de repostería. Añadimos también el bicarbonato. Este ingrediente nos ayudará a que nuestras galletas se expandan y que queden ligeramente esponjosas. Añadimos ahora el jengibre molido, la canela molida, y el cacao puro en polvo. Estas galletas resultan deliciosas gracias al toque de las especias. A esta receta le queda muy bien el clavo y la nuez moscada. Cuando tengamos todos los ingredientes tamizados, añadimos la cucharadita de sal. Removemos para integrar y reservamos. Por otro lado, en otro bowl vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar moreno. Con las varillas vamos a batir a velocidad media hasta conseguir una mezcla cremosa. El azúcar moreno le da a estas galletas un ligero toque a caramelo. También nos ayuda a conseguir un bonito color dorado. Cuando tengamos la mezcla cremosa, añadimos el huevo y la esencia de vainilla. Volvemos a mezclar para integrarlo todo. Por último, añadimos la miel. Existen diferentes variantes para preparar esta receta. La receta original se prepara con melaza. Estas galletas son típicas de la gastronomía navideña del norte de Europa. Cuando tengamos una mezcla homogénea, iremos añadiendo poco a poco y por tandas la harina que teníamos reservada. Iremos integrando la harina con la batidora a velocidad baja. Se dice que fue la corte de la reina Isabel I de Inglaterra la creadora de las galletas de jengibre. Con estas galletas obsequiaban a sus invitados. Si quieres saber el origen o datos curiosos de nuestras recetas, déjamelo en los comentarios. También te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cuando la preparación se vuelva densa y difícil de trabajar, pasaremos a utilizar una espátula de silicona. Iremos removiendo poco a poco hasta integrar por completo la harina. Cuando tengamos una masa homogénea, lisa y brillante, formaremos una bola. Tenemos que conseguir una masa suave que no se pegue a nuestras manos. Es importante no añadir harina extra durante el proceso de amasado, ya que con un exceso de harina las galletas podrían quedar duras. Ahora que ya tenemos lista la masa para nuestras galletas, la colocaremos sobre un papel para hornear. Colocamos por encima otro papel para horno y con un rodillo pasaremos a estirar la masa hasta tenerla de un grosor de unos 6 milímetros aproximadamente. Para trabajar esta masa es importante que endurezca un poco. Por ello, cuando tengamos la masa estirada con un grosor uniforme, la llevaremos a refrigerar un mínimo de 2 horas.
Pasado este tiempo, tendremos la masa fría lista para trabajar. Retiramos el papel para horno y pasamos a cortar nuestras galletas. En este caso, estoy utilizando el cortante típico del hombrecito de jengibre, pero si no tienes este molde, puedes utilizar el que tú prefieras. Esta es una masa muy delicada que se calienta con facilidad con el calor de nuestras manos. Por eso tenemos que manipularla con rapidez y con suavidad. Iremos colocando nuestras galletas sobre una bandeja para horno a la que hemos forrado con papel para hornear. Los recortes de masa que nos queden los volveremos a unir, a estirar y cortar para formar más galletas. Llevaremos a hornear a un horno precalentado a 180 grados durante 12 minutos. Sacaremos las galletas del horno y las dejaremos en la bandeja durante 10 minutos. Pasado este tiempo, las colocamos en una rejilla para que enfríen por completo. Debemos respetar este tiempo para que enfríen, ya que si manipulamos las galletas cuando están calientes, se podrían romper. Para decorar las galletas voy a utilizar estos lápices pasteleros con sabor a chocolate y de colores. Estos lápices se encuentran con facilidad en los supermercados. La decoración la dejo a tu elección. Yo voy a enseñarte una decoración básica de galletas de jengibre. Esta receta es ideal para preparar con niños y dejar volar su imaginación. Para conservar estas galletas, lo mejor es hacerlo en un recipiente hermético. Así se conservarán perfectas por varios días. Y ya estarían listas nuestras galletas de jengibre. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con alguno de nuestros vídeos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok.